La sala aún conservaba el calor de la reunión de la junta directiva cuando Greg se inclinó sobre mi escritorio con esa sonrisa sintética que reserva para los becarios y las fotos de recursos humanos. No necesitarás prepararte para la reunión de mañana con el cliente, dijo, dejando un anillo de café sobre mis notas. Lacey se encargará de liderar a partir de ahora. Mi hija está lista. Lo dijo como si estuviéramos pasando la receta de pastel de la abuela, no un contrato de 250 millones de euros. No parpadeé, no me inmuté, no alimenté su necesidad de montar un espectáculo. Simplemente metí la mano en mi cajón, saqué el iPhone de la empresa y se lo entregué. Todo está ahí, dije. Él asintió como si hubiera ganado algo. Ahora, para cualquiera que se pregunte cómo llegamos a este desastre de incompetencia ejecutiva, déjenme retroceder un segundo, el tiempo justo para que agarren su café, denle a me gusta y tal vez incluso se suscriban si son uno de los 90% que escuchan en silencio. Realmente ayuda al equipo y significa que puedo seguir desvelando los secretos corporativos en paz. Vale, ¿dónde estábamos? Ah, sí, el lento camino hacia el infierno del nepotismo. He sido la responsable de la cuenta de Westbury durante 6 años. 6 años volando en clase turista a cumbres de última hora, respondiendo correos electrónicos de solo curiosidad a las 2 a.m. de Robert Fielding, su CEO, y ayudando a su equipo junior en todo, desde problemas en la cadena de suministro hasta esa vez que su chico de DevOps tumbó el servidor de Stagin durante una llamada de resultados. Lo hice todo sin quejas y, lo que es más importante, sin errores. Westbury Bridge no era solo un cliente. Era mi cliente, mi tesoro, mi medalla de honor en una empresa donde las mujeres como yo, con 42 años, sin hijos y cansadas de que nos llamen orientadas al detalle como si fuera una enfermedad, no solemos ser las estrellas en las juntas de accionistas. Greg Halbert, sin embargo, tiene una brújula diferente. Le gusta el ruido, el brillo, el legado, el tipo de persona que usa frases como planificación de la sucesión mientras desenvuelve su sándwich de atún. Y últimamente, ha estado paseando a su hija Lacey por la oficina como si fuera una prodigio de Silicon Valley, en lugar de alguien que una vez me preguntó qué significaba B2B. A 2 meses de un bootcamp de ventas de LinkedIn, y de repente está acompañando llamadas y husmeando en mis presentaciones para clientes. Empecé a notar cosas. La fotocopiadora misteriosamente sin tóner cada vez que necesitaba imprimir un contrato. Mi nombre omitido en una invitación a una reunión que yo misma creé. Lacey apareciendo en hilos de Slack de clientes para los que no tenía autorización, y luego dándome gaslighting cuando le preguntaba por qué. Oh, pensé que estábamos colaborando ahora, diría ella, golpeando su agenda codificada por colores como si contuviera los secretos del universo. Greg se reía de ello. Está ansiosa, Max. Enséñale tu magia. Mi magia. Eso serían 2 décadas de profesionalismo, una pila de favores y la habilidad de desarmar egos que duplican mi sueldo. Eso no se enseña. Se gana. Se sangra por ello. Pero a Greg no le importaba. Para él, yo era el andamiaje. Invisible, crucial y desechable una vez que se colocaban los nuevos ladrillos. La gota que colmó el vaso no fue ruidosa. No fue dramática. Fue un martes a las 17:46. Estaba cerrando por el día cuando un becario llamado Jalen se acercó y dijo, «Oye, Lacey está actualizando el portal de Westbridge». Dijo, estaba desconectado. Lo miré fijamente, no dije nada. Solo asentí como si lo supiera, como si hubiera dado mi aprobación para la entrega de la cartera más sensible de la firma. Revisé mi bandeja de entrada. Sin aviso, sin documento de transición, solo un memo reenviado de Lacey titulado Próximo capítulo. El correo electrónico comenzaba con emocionada de colaborar y terminaba con un error ortográfico en el nombre de Robert. No lloré, no grité. Me serví una taza de café tibio de la sala de descanso, observé cómo se arremolinaba en la taza desconchada y me dije a mí misma lo que siempre hago. No les des tu rabia. Dales tu silencio. Les aterroriza más. Para cuando Greg soltó el martillo final el jueves por la tarde, estábamos haciendo esto para la alineación a largo plazo. Ya me había ido en todos los sentidos importantes. Mi dignidad había sido empaquetada en el momento en que Lacey cambió mis permisos del calendario sin preguntar. Todo lo que me quedaba era la claridad. Así que sonreí, le entregué el teléfono y me fui. No salí del edificio, no, solo salí de la historia que ellos creían que estaban escribiendo. No sabían del acuerdo de confidencialidad. No conocían la cláusula 3A. No sabían lo que Robert Fielding haría cuando se diera cuenta de que su confianza había sido transferida sin consentimiento. Pero yo sí. A Greg siempre le gustaba llamar a estas charlas junto a la chimenea, aunque el único fuego en esa sala de conferencias era el que estaba quemando mi carrera. Al hombre le encantaba una metáfora. Así que cuando aclaró su garganta en la reunión estratégica del jueves y golpeó su bolígrafo en blanco contra la mesa como si estuviéramos en un powwow de club de campo, ya sabía que venía algo podrido. Vamos a hacer un ligero ajuste en la cuenta de Westbridge, dijo con una sonrisa que olía a traición y a pastillas para el aliento, en espíritu de planificación de la sucesión y continuidad. Lacey asumirá el rol de líder de cliente con efecto inmediato.
Cayó como un calcetín mojado sobre madera pulida. Nadie aplaudió. Nadie pidió seguimiento porque todos sabían lo que Greg quería decir. Su hija se queda con la gallina de los huevos de oro. El resto nos quedamos con migajas y asentimientos educados. Lacey sonrió al otro lado de la mesa como si acabara de ganar un Oscar a la Nepo Baby más despistada en un papel secundario. No parpadeé. No le di el placer. En cambio, abrí mi bolso para el portátil, saqué el teléfono de la empresa, funda negra, notas de Westbridge organizadas en aplicaciones codificadas por colores, hilos de texto con marcas de tiempo de años atrás, y se lo coloqué suavemente delante. Todo lo que necesitas está ahí, dije. Greg sonrió como si acabara de resolver la gestión intermedia. Gracias, Max. Sabía que serías una compañera de equipo. Compañera de equipo. Eso es lo que te llaman cuando ya han borrado tu nombre del juego. Observé cómo Lacey torpemente desbloqueaba el teléfono, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando la pantalla como si fuera un objeto extraño. Probablemente porque el último cliente que manejó fue un proyecto de grupo en la escuela de negocios donde se llevó el crédito por elegir la fuente. Greg se recostó en su silla como algún senador romano repartiendo provincias a su prole. Creemos en la evolución del talento, dijo, y Lacey ha demostrado que está lista para este nivel de exposición. Sí, exposición como una herida abierta. La reunión continuó. Puntos de discusión sobre proyecciones trimestrales, escalaciones de proveedores, una breve risa de marketing cuando alguien pronunció mal el nombre de un cliente farmacéutico. Pero yo ya no estaba en esa sala. Estaba observando desde debajo del agua. Palabras amortiguadas, movimiento lento. La traición tiene una forma de adormecer tu cuerpo antes de que llegue a tu cerebro. Asentí cuando era apropiado. Añadí una nota sobre el programa de reembolso de proveedores porque Dios no quiera que dejara de ser competente, pero mis manos ya habían empezado a empacar. No mi escritorio, mi confianza. Conocía el juego de Greg. Siempre le gustaban sus peones callados, pulidos y agradecidos. Y yo había dejado de estar agradecida en el momento en que empezó a referirse a Lacey como una esponja para el liderazgo. La chica apenas podía manejar una invitación de calendario. Pero claro, démosle nuestro cliente más grande y esperemos que no reenvíe datos sensibles a su instructor de pilates por error. Después de la reunión, pasé por el nuevo escritorio de líder de cliente de Lacey y noté que ya había cambiado la carpeta de Westbridge a su nombre. Tenía emojis en el título. Emojis para un contrato de 250 millones de euros. No dije nada, solo seguí caminando. Pasé el resto del día haciendo copias de seguridad de nada, eliminando nada, editando nada. Quería que todo estuviera allí. Cada intercambio, cada negociación, cada crisis nocturna que Robert Fielding y yo habíamos navegado sin arrastrar a la empresa a ello. Lacey heredaba un arma cargada, y yo no tenía interés en desarmarla. Alrededor de las 18, la oficina se estaba vaciando. La gente me sonreía como si nada hubiera pasado. Algunos ofrecieron torpes comentarios del cambio es crecimiento en el ascensor como si me hubieran empujado amablemente a la jubilación en lugar de destriparme en mi escritorio. Asentí, les di las gracias y no dije nada. Hay un tipo especial de silencio que se domina cuando tu dignidad está siendo asesinada silenciosamente por un hombre que una vez olvidó tu nombre en una fiesta navideña. Me senté sola en mi escritorio hasta que las luces parpadearon para entrar en modo de ahorro de energía. Mi bandeja de entrada ya se estaba llenando con solicitudes de reunión que Lacey había reenviado, la mitad de ellas en zonas horarias equivocadas. Había invitado a Robert a algo llamado Westy Check-in Light Sparkles. Casi me reí. Casi. En cambio, abrí el acuerdo de confidencialidad en mi portátil personal. No el de la empresa, el personal. El que Robert y yo firmamos hace 3 años en una sala lateral en la cumbre de West Bridge en Chicago después de que una filtración fallida de un proveedor casi arruinara sus ambiciones de fusión. Era claro, explícito, una línea grabada en mi memoria como una cicatriz. Ninguna correspondencia de terceros sin consentimiento previo por escrito. El incumplimiento de la cláusula 3. Anulará el compromiso. Y ahí estaba ella invitando a Robert a una reunión como si fueran mejores amigas tomando el brunch. Dejad que tengan su pequeña coronación. Ya había fijado la fecha del funeral. El viernes por la mañana comenzó como cualquier otra. Café barato, luces fluorescentes, la voz de Greg resonando desde su oficina como un ganso borracho intentando recitar una charla TED, pero bajo el zumbido de las impresoras y los hilos de Slack pasivo-agresivos, algo había cambiado. No en el aire, sino en mí. No inicié sesión en el portal de Westbridge. No revisé su Slack. Todavía estaba en la lista de acceso, pero ¿de qué servía? Greg había declarado una sucesión real, y me habían entregado una corona hecha de tóner de impresora caducado y desestimación pasiva. Así que simplemente esperé. No advertí a Lacey. No señalé el acuerdo de confidencialidad. No preparé un documento de transición ni la guía a través de las minas terrestres que había estado sorteando durante 6 años. Dejé que se adentrara directamente en la zona de guerra con nada más que un anillo de luz y una presentación de Canva, a las 10:12 a.m. Se disparó el primer tiro. Un ping en la bandeja de entrada compartida del cliente.
Lo leí una vez, luego otra, y luego tuve que cerrar los ojos solo para procesar la pura absurdidad. Asunto: grandes vibras por delante. Rocket emocionado de asociarse. El cuerpo era peor. Hola, Robert. Solo quería contactarte para decirte que estoy emocionada de ser tu nueva persona de contacto. He seguido tu trayectoria de marca durante años y estoy obsesionada con tu estilo de liderazgo. Cara sonriente con ojos de corazón. Busquemos un momento la próxima semana para sincronizarnos. ¿Quizás un matcha virtual? Matcha con el CEO de una empresa que cotiza en bolsa que una vez despidió a un vicepresidente por un signo de exclamación en un memorando a inversores. No respondí, no reenvié. No se lo envié a legal con un asunto sarcástico como quería. Simplemente me recosté en mi silla y miré por la ventana como si estuviera viendo un tren descarrilar lenta y bellamente. A la hora del almuerzo, Greg dirigía la conversación en la cocina ejecutiva como la segunda venida de Steve Jobs. Lo llamó un nuevo capítulo y dijo cosas como: la antorcha ha sido oficialmente pasada. Mientras sorbía su latte como si fuera Don Periñón, Lacey se sentó a su lado, asintiendo, riéndose de la nada, echando el pelo como alguien en un comercial de champú y mal juicio. Ya se ha conectado con Robert, dijo Greg con orgullo. Ni siquiera necesitó que se lo pidieran. Instintos de liderazgo natural. Creo que masticé el plástico de mi tenedor. No me pidieron que hablara. Ni siquiera me miraron. Ya no era el futuro, solo la reliquia que seguía facturando horas mientras la empresa se deslizaba hacia un muro de cristal. De vuelta en mi escritorio, volví a abrir el acuerdo de confidencialidad. No lo necesitaba, pero a veces necesitas sentir las palabras de nuevo para asegurarte de que no han cambiado mientras tu mundo sí lo ha hecho. Sección 3A. Todas las comunicaciones entre Robert Fielding y Margaret J. Kessler permanecerán exclusivamente entre las partes firmantes. El incumplimiento por cualquier parte no nombrada en este acuerdo constituirá la anulación inmediata del contrato. No había nota a pie de página, ni zona gris, ni cláusula de anulación corporativa. No era entre West Brubridge y mi empresa. Era entre Robert Fielding y yo. Él no lo firmó porque confiaba en mi empresa, lo firmó porque confiaba en mí. Y ahora Lacey, con sus invitaciones de matcha y asuntos con emojis, lo había atropellado como un niño pequeño con un crayón en un museo. Cerré el portátil, no guardé nada, no llamé a legal. Ni siquiera abrí Slack el resto de la tarde. Sabía lo que venía. Las fichas de dominó habían estado alineadas durante meses. Era solo cuestión de quién respiraba mal primero. La ironía era que nunca quise esto. No buscaba venganza. No me quedé despierta noches fantaseando con derrocamientos o humillaciones públicas. Me gustaba mi trabajo. Me gustaba ser buena en ello. Pero cuando alguien incendia tu nombre, a veces lo mejor que puedes hacer es entregarles las cerillas y marcharte. Deja que lo quemen todo. Luego envíales la cláusula del seguro que olvidaron leer. A las 16:03. Una nueva invitación al calendario apareció en mi bandeja de entrada. Asunto: llamada de emergencia, hora de Westbury Bridge, viernes, 9 a.m. Asistentes requeridos: Greg Halbert, Legal K. Bishop, Lacey Halbert, Margaret Kessler. Solo sonreí. Todavía en la lista de invitados, todavía con la última palabra. Y si pensaban que el silencio significaba rendición, habían olvidado quién les enseñó a escuchar. El correo electrónico llegó a las 6:17 a.m., mientras aún estaba saboreando café quemado y observando a mi gato intentar matar un calcetín. El asunto estaba en blanco. Solo una frase en el cuerpo: vi la actualización. ¿Sigues bajo NDA? Sin saludo. Sin relleno, solo Robert Fielding, CEO de Westbridge, detector de clase mundial, y un hombre que una vez despidió a una firma de relaciones públicas a mitad de campaña porque usaron una foto de archivo de gente brindando con copas de vino. Miré el mensaje durante un largo momento, sintiendo mi pulso asentarse en algo agudo y lento. Luego escribí exactamente 9 palabras: sí, todavía activo. Pulsé enviar. Cerré el portátil. Observé cómo se reanudaba el asesinato del calcetín. A las 7:30 a. Estaba vestida con mi uniforme habitual de viernes, blazer de carbón, blusa suelta, pendientes sutiles que decían puedo desmantelarte educadamente y tomando el segundo café cuando llegó la alerta de la reunión. Asunto: llamada de emergencia. Hora de West Brubridge. 9 a.m. en punto. Asistentes: Greg Halbert, Lacey Halbert, Legal K. Bishop, Margaret Kessler. Ubicación: sala de conferencias 3B más enlace de Zoom. Tipo de invitación que no viene con emojis. El tipo que hace sudar a los ejecutivos a través de su almidón. Escuché la voz de Greg no mucho después. Risas fuertes y forzadas. Se está adaptando. Genial. Le estaba diciendo a alguien, probablemente de operaciones, ya hablando de estrategia de hoja de ruta con Fielding. Instinto natural para el juego de relaciones. Casi me ahogo con mi tostada. Mientras tanto, Lacey pasó flotando por la puerta de mi oficina con uno de esos blazers de moda de boutiques de Instagram que vienen con hashtags como #vosvives y #manifestit. Estaba tarareando:
tarareando. No llamó, no se detuvo, simplemente se deslizó en la zona de guerra con toda la gracia de un zarigüeyo en una panadería. Y yo no me moví, no la advertí, no le pregunté si había revisado el lenguaje del contrato o si había consultado algo con legal. Simplemente terminé mi tostada y añadí una nota a mi cuaderno. 9 a.m. El ajuste de cuentas. Alrededor de las 8:20, tomé el camino largo a la sala de conferencias del tercer piso, pasando por escritorios familiares. Asentí a la recepcionista que una vez me ayudó a reimprimir una MSA de Westbridge un domingo a las 7 p.m. Pasé por la nevera de la sala de descanso en la que había llorado después de mi primera renovación de Westbridge, porque había sido mi victoria y nadie se había dado cuenta. Y ahora se darían cuenta. La sala de conferencias Tres Bella estaba medio llena cuando entré. El abogado parecía tener los ojos vidriosos. Greg caminaba como un hombre tratando de recordar si había empacado un paracaídas. Lacey estaba sentada en la mesa como si fuera una cita de brunch y no la primera fila de su evisceración profesional. Bien, murmuró Greg al verme. Mantengámoslo colaborativo. Sí. Me senté, desabotoné mi blazer, sonreí educadamente, no dije nada. La pantalla de Zoom parpadeó a las 8:59. Apareció el cuadrado de Robert Fielding en el centro, sin asistente, sin equipo, solo él en lo que parecía una oficina tranquila con el sol de la mañana cortando el cristal detrás de él. Calmado, nítido, peligroso. No perdió el tiempo. Greg, dijo, asintiendo una vez. Margaret. Robert. Hola, Greg intervino. Sonrisa demasiado brillante. Espero que hayas recibido el correo electrónico de Lacey, ella estaba emocionada de. Robert levantó una mano. La sala se congeló. Estoy aquí porque ese correo electrónico constituye una violación directa de un acuerdo de confidencialidad permanente que tengo con Margaret Kessler. Dijo específicamente la cláusula 3A. Autorizaste a alguien a contactarme sobre una iniciativa confidencial de hoja de ruta. Ese contacto no fue una de las dos partes nombradas. Eso, en términos legales, es un incumplimiento. Lacey parpadeó. Greg se movió. Legal comenzó a abrir silenciosamente una carpeta. Y yo, simplemente crucé las manos en mi regazo y dije lo único que necesitaba decir, todavía estoy bajo NDA. Le dije a la sala que nunca transfería autorización. El silencio que siguió fue hermoso. No ruidoso, no dramático, solo pesado. Lleno de ejecutivos que de repente se daban cuenta de que la casa que creían construida sobre la sucesión y la sinergia estaba en realidad hecha de ramitas secas y arrogancia, y alguien había encendido una cerilla, y la cerilla no era yo. Era su arrogancia, su suposición, su ceguera ante la única línea en un contrato que hasta este momento habían tratado como una nota a pie de página. El siguiente movimiento no era mío. Era de Robert, y a juzgar por la forma en que se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en la cara repentinamente pálida de Greg, ese movimiento venía rápido. La llamada no tanto que comenzara como que detonó. En un momento, el altavoz crepitaba con la estática habitual previa a la llamada, Legal murmuraba, Greg carraspeaba como si estuviera a punto de encantar al diablo. Al siguiente, la voz de Robert Fielding cortó el aire como una guillotina. Greg, tu hija me contactó. Eso viola el NDA personal que teníamos en vigor. Dijo la cláusula 3A explícitamente. Ningún contacto de terceros sin consentimiento escrito. Ni hola, ni preámbulo, solo una colisión a toda velocidad con la verdad. Observé la reacción de la sala como un accidente automovilístico a cámara lenta. La abogada Kathleen Bishop se quedó congelada a mitad de página, parpadeando como si sus gafas le hubieran fallado. Un segundo abogado, Parker, comenzó a hojear una gruesa carpeta azul como si tuviera las manos en llamas. Lacey miró el altavoz como si la hubiera llamado por su nombre en una asamblea escolar. Y Greg, querido y delirante Greg, se puso del color de una chuleta de cerdo poco hecha. Robert, dijo Greg, su voz intentando sonar tranquila pero agrietándose en las vocales. Supongo que el NDA era con la empresa. Margaret firmó como empleada, ¿verdad? Hubo una larga pausa. No, respondió Robert, cortante y frío. No lo fue. Ella firmó como individuo. Yo también. Fue un acuerdo personal ejecutado fuera de sus contratos de servicio estándar. Porque el asunto que cubre no era solo corporativo. Era confidencial. Greg miró a Kathleen. Ella no le devolvió la mirada, solo siguió pasando páginas como si de alguna manera pudiera girar lo suficientemente rápido como para escapar de la cláusula 3A. Quiero decir, pensé. Greg comenzó de nuevo, buscando a tientas. Asumimos que el rol de Margaret, su posición, significaba que cualquier acuerdo así estaba por defecto bajo el paraguas de la empresa. Robert emitió un sonido corto y entrecortado, casi una risa, pero no del todo. Greg, dijo, nunca deberías asumir nada cuando la primera cláusula incluye la palabra personal. Eso es lo que tu equipo legal se perdió. Eso es lo que tú te perdiste, y por eso está sucediendo esto.
Lacey miró a su padre, luego, finalmente captando el olor a sangre en el agua. Espera, ¿entonces estás diciendo que rompí un contrato? No solo lo rompiste, dijo Robert, lo anulaste. Eso cayó con fuerza. Podía sentirlo reverberar en las paredes de cristal. Incluso el pasillo de afuera parecía más silencioso, como si la oficina misma estuviera conteniendo la respiración. Kathleen finalmente dejó de pasar páginas y cerró la carpeta. Un movimiento lento y deliberado. No levantó la vista. Cláusula 3. Ah, dijo, con la voz apenas audible. Clara como el día. No contacto de terceros a menos que se modifique mutuamente por escrito. No hay modificaciones registradas. Greg se sentó como si alguien le hubiera quitado el suelo de debajo de los pies. Esto es un malentendido. No, Greg, dijo Robert, es un incumplimiento, y no tengo intención de debatir sobre él. Silencio. Largo, incómodo, como un cuchillo en el estómago. Silencio. Luego Robert continuó, con el tono plano y final. Según el acuerdo, West Beveridge retira el contrato con efecto inmediato. Su incumplimiento interno del NDA anula nuestro compromiso según la sección 7.2. Cualquier dato confidencial compartido durante ese compromiso ahora está fuera de los límites para su reutilización o presentación interna. Eso incluye proyecciones, materiales de desarrollo de productos y cualquier conversación sobre la hoja de ruta anterior a esta transición. Lacey susurró, ¿qué es la sección 7.2? Nadie le respondió. No me moví, no parpadeé, solo me senté y observé cómo el barco que había dirigido durante 6 años cogía agua. Rápido y ruidoso y lleno de agujeros que Greg mismo había perforado en el casco mientras sonreía. Intentó de nuevo, esta vez más desesperado. Robert, esto no es una respuesta proporcional. Estamos dispuestos a arreglar esto. Reasignar supervisión. Podemos. ¿Tenía supervisión? Interrumpió Robert. Elegiste el nepotismo sobre el proceso, y ahora has comprometido una fusión pendiente de la que tu empresa ni siquiera se suponía que supiera aún. Eso no es algo que se arregla. Es algo que se sufre. El altavoz se quedó en silencio. Entonces Robert añadió casi como una ocurrencia tardía. Margaret, gracias por la aclaración esta mañana. Esa línea que enviaste, todavía activo, ayudó a confirmar lo que necesitaba hacer. Y luego colgó, así, sin más. Sin despedida. Sin dejarle a Greg espacio para darle la vuelta o a Lacey para ofrecer un LOL, mi error. Mi silla crujió cuando me senté. Greg miraba sus manos como si pertenecieran a otra persona. Lacey parecía confundida, como si alguien le acabara de explicar los impuestos en mandarín. Legal se recostó en sus sillas y nadie habló. Podría haber dicho algo entonces. Podría haber profundizado el cuchillo, pero no lo hice. Que se sentaran en ello. Que el peso de sus suposiciones los presionara hasta que algo se rompiera. Porque el daño real ni siquiera había comenzado. El sonido de Robert colgando no fue dramático, solo un suave clic, pero el silencio que dejó rugió. Se podía oír el zumbido del sistema de climatización, se podía oír el bolígrafo de Kathleen golpear una vez contra su bloc de notas y luego detenerse, como si incluso ese sonido se sintiera inapropiado. Greg permaneció inmóvil en la cabecera de la mesa, los ojos moviéndose de cara en cara como un hombre repentinamente inseguro de quién en la sala trabajaba para él y quien ya estaba planeando su diapositiva de salida. Su voz rompió el silencio, seca y quebrada. ¿Eso es aplicable? No miró a Legal, les suplicó. Kathleen se revolvió incómoda en su silla. Harker miró sus zapatos. Nadie respondió. La ausencia de respuesta fue la respuesta. Fue entonces cuando Greg se levantó, mitad por reflejo, mitad por pánico. Vamos, murmuró para nadie en particular. Hemos pasado años construyendo esto. Esto no puede desaparecer por una tecnicalidad, pero eso era exactamente lo que había hecho. No se había implosionado. Había sido anulado, de forma limpia, quirúrgica. Un compromiso de 250 millones de euros vaporizado en una sola frase y una cláusula a prueba de balas. La cláusula 3 a que Greg nunca se molestó en leer porque no venía con un brindis de champán ni un anuncio en LinkedIn. El pánico comenzó a crepitar, silencioso y agudo. Liderazgo susurrado en parejas al otro extremo de la mesa. Finanzas murmurando a legal, operaciones a marketing. Pude sentir que toda la sala estaba recalibrando sus alianzas en tiempo real. El barajado mental. ¿Quién se culpa? ¿Quién sobrevive? ¿Quién filtra esto a la junta primero? No me moví, no me regodeé, solo me senté en mi silla como un fantasma que ya había abandonado el edificio. Greg finalmente me notó. Su voz se volvió aguda, casi esperanzada, como si fuera un salvavidas en lugar de la última persona honesta en la sala. Margaret, dijo, seguramente podemos, has estado en este proyecto durante años. ¿Hay alguna manera de parchear esto? Quizás si te pones en contacto con Robert, aclara las cosas. Incliné la cabeza, lenta y firmemente, como si intentara recordar la palabra para audacia en otro idioma. Ya aclaraste las cosas, Greg, dije suavemente.
Reasignaste la cuenta unilateralmente, públicamente, repetidamente. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Tú anulaste el NDA, no yo, todavía nada. Y para que conste, añadí, Robert no se echa atrás. Esa última frase dio en el clavo. Él lo sabía, todos lo sabíamos. Robert Fielding era el tipo de hombre que borraba tu número por un punto mal colocado. Esto es traición. Greg se hundió de nuevo en su asiento como si la gravedad hubiera recordado repentinamente que no era necesario. En algún lugar del pasillo, sonó un teléfono y siguió sonando. En otra vida, podría haber sido Westbridge, ahora, probablemente solo era mantenimiento preguntando por qué la mitad del equipo ejecutivo parecía haber visto a Dios y ella tenía un interruptor de apagado. Kathleen finalmente cerró su carpeta. Parker murmuró algo sobre la necesidad de revisar los protocolos de cumplimiento, lo que todos sabíamos que significaba entrar en pánico discretamente a puerta cerrada. Todavía no había rastro de Lacey. Nunca llegó a la reunión. Por última vez que revisé, estaba en el ala de marketing intentando averiguar cómo reenviar la bandeja de entrada de Westbridge. Excepto que no había descubierto que la bandeja de entrada ya se había bloqueado. Se congeló en el momento en que Robert rescindió el contrato. Solo protocolo. Y la ironía, su correo electrónico todavía estaba configurado como fuera de la oficina con un regalo de un cactus bailando que decía, triunfa en mi nuevo rol. El momento casi me hizo reír. Chasí. Greg se frotó las sienes. Esto va a ser mucho que limpiar. Kathleen no respondió. Nadie lo hizo. No había nada que limpiar. Esto no fue café derramado. Fue una detonación. Al otro lado de la mesa, alguien de finanzas finalmente susurró, ¿cuál es la exposición en los materiales de fusión? Eso fue todo. El susurro se convirtió en un zumbido bajo mientras la realidad comenzaba a asentarse. No solo la pérdida del contrato, sino la posible filtración de propiedad intelectual del roadmap ligada al acuerdo de Westbridge. Material que, por el NDA, nunca debió salir de mis manos. Material que Lacey ya había previsualizado en una presentación que Greg le había enviado a la Junta. Material que ahora, técnicamente, no pertenecía a nadie. El tipo de exposición que lleva a la gente a ser investigada o, peor aún, auditada. Me senté en silencio, cruzando las manos en mi regazo. No estaba allí para girar el cuchillo. Solo estaba observando cómo descubrían dónde había aterrizado. Sábado por la mañana, 9:14 a.m. El sol se filtraba a través de las persianas de mi cocina, el polvo flotando en los rayos como pequeños secretos suspendidos. Acababa de dar el primer bocado a mi tostada de canela cuando llegó el correo electrónico. Westbury Bridge Legal. Asunto, seguimiento confidencial del apéndice del NDA. Hice clic para abrirlo. Estimada Margaret, según el lenguaje del apéndice C del NDA Fielding Kessler, estamos iniciando medidas de protección con respecto a los activos de la hoja de ruta discutidos bajo esa disposición. El señor Fielding ha solicitado su opinión sobre posibles protocolos de contención y recomendaciones. También buscamos su recuerdo sobre cualquier material de plazo adjunto que pueda cruzarse con la sección 4.1b. Por favor, indique su disponibilidad, simple y quirúrgico. No había pánico en el texto. Pero, de nuevo, Westbridge no escribía el pánico en sus comunicaciones. Ya habían pasado por esto antes. Esta era solo la parte en la que lazo el fuego y lo convertían en papeleo. Cogí la carpeta del armario, la que tenía pestañas grabadas, las notas reales, la versión impresa del NDA que no estaba acumulando polvo en alguna unidad compartida con 5 administradores cotilleando en los márgenes. La cláusula 3 había causado el daño, pero el apéndice C, ese era el campo minado. Abriéndolo, sentí ese viejo músculo de la memoria activarse, las fechas, los puntos clave. Subcláusulas ojos ayudaron a masajear en un lenguaje más limpio a través de cenas tardías y llamadas extraoficiales. El apéndice no era solo una coletilla legal, era la bóveda. Contenía referencias a una hoja de términos confidencial entre Westbridge y una firma de biotecnología sin nombre. Y ahora la palabra estaba escrita claramente con la mano de Robert, a partir de la versión escaneada, o la firma de biotecnología todavía en fase pre-IPO. Los susurros de una asociación estratégica habían circulado el trimestre pasado. Pero nada se había hecho público. Esta fusión no era solo especulativa. Era radiactiva. Incluso reconocer su existencia sin autorización podría desencadenar una respuesta regulatoria. Robert me había involucrado hace meses bajo un cortafuegos de NDAs dentro de NDAs porque mi función implicaba interactuar con las integraciones de ciencia de datos de Westbridge. Yo era un cortafuegos, el cortafuegos, y Greg lo acababa de quemar. Al permitir que Lacey asumiera la cuenta sin siquiera una sesión informativa o una revisión de seguridad, no solo nos había costado los 250 millones de euros. Había filtrado potencialmente lenguaje, modelos y materiales que, si se insinuaban siquiera en previsiones de resultados o presentaciones para inversores, podrían desencadenar una auditoría completa de ambas empresas. Saqué las notas de Oravali. Fechadas a mano, mis iniciales en la esquina, recordé esa llamada.
Robert estaba paseando por una terminal en algún lugar de Zúrich, explicando lo delicada que podría ser esta adquisición, y cómo nuestra empresa se había convertido en un filtro de confianza debido a nuestra discreción. Sus palabras exactas fueron: si esto se filtra, no solo perdemos el trato. Salimos en los titulares, de los incorrectos. Ahora, estábamos al borde de un titular. Y sabía lo que Greg había hecho. Recordé esa ridícula presentación interna que había hecho a la Junta el trimestre pasado, presumiendo de un nuevo pivote vertical hacia la salud de precisión, una frase que ni siquiera entendía. Había estado usando las diapositivas de la hoja de ruta, mis diapositivas. Diapositivas que nunca debieron salir de mi unidad, y mucho menos aparecer en una presentación sin la marca de agua legal. Respiré hondo. Sin ira, sin manos temblorosas, solo un enfoque frío y limpio. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de precisión. Pasé las siguientes 3 horas construyendo un paquete. No una diatriba, no una exposición. Solo hechos, líneas de tiempo y documentación de respaldo. Etiqueté cada sección claramente, fechas de ejecución del NDA, menciones específicas de las referencias de la hoja de ruta y cada material que Greg o Lacey habían tocado desde la reasignación. Incluí hilos de correo electrónico, historiales de versiones, registros de acceso. Lo hice a prueba de tontos porque sabía que los tontos lo leerían pronto. Al final de la tarde, lo tenía listo. 56 páginas, encuadernado, con marca de tiempo. No lo envié todavía. Imprimí 2 copias y las guardé en lugares separados. Una se quedó conmigo. Otra fue a una caja de seguridad que había estado queriendo cerrar, pero que de repente me pareció bastante agradable. Cerré la carpeta, alisé la tapa y no sentí nada. Ni satisfacción, ni vindicación. Solo un leve y preciso clic dentro de mi cerebro, como la puerta de una caja fuerte cerrándose. Que venga la tormenta. Yo ya estaba seca. El lunes por la mañana llegó con olor a café quemado y demasiado colonia. Greg siempre usaba el tipo que intentaba anunciar poder a través de notas de desesperación y pino. Podía olerlo flotando por el pasillo antes incluso de bajar del ascensor. El evento del calendario se titulaba oficialmente Auditoría Interna de Cuentas, Debriefing de Transición de Westbridge, pero todos sabíamos lo que realmente era. El pelotón de fusilamiento en una sala de conferencias. No se suponía que estuviera allí. Mi nombre no estaba en la invitación. Me habían reasignado de Westbridge el jueves anterior con toda la fanfarria de una caja de cartón y una reorganización de LinkedIn, pero a las 8:13 a.m. recibí un mensaje de la directora de cumplimiento, Naomi Lelir. Una línea: quizás quieras sentarte en la sala 5C a las 9. Así que fui. No porque quisiera ver un accidente de tren, ya había memorizado los escombros, sino porque cuando construyes algo desde cero y alguien lo incendia, a veces te presentas para catalogar las cenizas. La sala ya estaba tensa cuando llegué. Greg estaba encorvado sobre la mesa, la mandíbula apretada, las mangas remangadas como si creyera que iba a hacer un trabajo real. Lacey estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados, su iPad abierto a un tablero de Pinterest titulado Lady Hayarship. Naomi estaba al final de la mesa, los dedos entrelazados sobre una carpeta de manila que parecía más pesada de lo que debería. Gracias por unirte, dijo a nadie en particular. Luego abrió la carpeta y sacó una sola hoja de papel, la sostuvo entre el pulgar y el índice como una prueba en un juicio por asesinato. Este es el NDA entre Margaret Kessler y Robert Fielding de West Brobridge, firmado y notarizado. Incluye un apéndice que cubre la documentación confidencial de fusión y el contenido de la hoja de ruta estratégica prospectiva. ¿Alguien puede explicar por qué esto no fue revisado antes de la reasignación de la propiedad de la cuenta? Greg abrió la boca y luego la cerró inmediatamente. Lacey, sin embargo, no decepcionó. ¿Por qué vamos a revisar sus contratos?, dijo como si estuviera espantando un mosquito. Ella era personal. Solo estábamos cambiando roles de cuenta. No es como si ella poseyera Westbridge. Naomi no reaccionó. Simplemente giró la cabeza hacia mí. Y fue entonces cuando finalmente hablé. Porque estaba ligado a la hoja de ruta del producto, dije, mi voz baja pero clara. Su llamada de resultados la semana pasada incluyó 3 diapositivas con contenido no publicado. Contenido que no estaba programado para distribución interna hasta el Q4. Naomi parpadeó una vez. Eso fue todo. Greg se movió en su asiento como si el cojín se hubiera convertido de repente en lava. Continué, no estoy enfadada, no estoy emocional, solo estoy exponiendo hechos como una lista de la compra. Ese contenido, la diapositiva 7 en particular, menciona el seguimiento de proteínas sanguíneas en tiempo real a través de socios de precisión de terceros. Esa frase proviene directamente de un documento listado en el apéndice C del NDA. Un documento que nunca fue aprobado para distribución interna, y mucho menos para mención pública. Lacey parecía confundida, como si alguien le hubiera pedido que hiciera álgebra delante de una multitud. Pero yo no escribí las diapositivas, dijo, con las manos levantadas como si le acabaran de poner una multa por conducir ebria. Papá me ayudó a prepararlas y marketing las pulió. Naomi levantó una sola ceja.
Entonces, múltiples departamentos trabajaron en diapositivas utilizando contenido no publicado y ligado por contrato sin verificar su aprobación. Greg intervino, la voz subiendo como un hombre tratando de gritarle al océano. Esto es absurdo. Nunca hemos tenido problemas como este. Margaret trabajó en esa cuenta durante años. Sabía lo que se podía y lo que no se podía compartir. ¿Por qué dejaría algo tan sensible atrás si estaba tan restringido? Entonces me volví hacia él, lo miré directamente a los ojos. Porque me quitaste el teléfono de la mano a mitad de camino, dije. Porque me dijiste que Lacey se hacía cargo de inmediato, porque no pediste un documento de transición. Pediste obediencia. Naomi dejó el NDA en la mesa como una hoja de guillotina. Ya sea que hubiera intención o no, dijo, ahora hay exposición, y esa exposición toca datos de fusión no publicados, propiedad intelectual material y datos estratégicos ligados al cliente. Estoy informando de esto a legal y a regulación. La cara de Greg se descompuso. Lacey se giró hacia él, el pánico finalmente resquebrajando su compostura labial. Espera, ¿qué datos de fusión? Él no respondió. No podía, porque no lo sabía. Porque el hombre que me degradó en una sala llena de sonrisas y café débil, nunca se preguntó qué había bajo el capó del contrato que le entregó a su hija como un recuerdo de fiesta. Me recosté en mi silla, crucé las manos en mi regazo y no dije nada más. Mi trabajo estaba hecho. La tormenta no venía. Ya estaba aquí. La sala de juntas a las 3 p.m. estaba más fría de lo habitual. No en temperatura, alguien probablemente había subido el termostato en pánico antes, sino en presencia. Podía sentirlo en la forma en que nadie se miraba demasiado tiempo. En cómo cada carraspeo sonaba como una confesión. Las consecuencias de Westbridge habían detonado a través del edificio como una carga sísmica, y este era el temblor posterior, el momento en que se leen los nombres, se asignan las consecuencias, se estrangulan silenciosamente los legados. En la cabecera de la mesa, la abogada general Maline Sharp se ajustó las gafas, pasó a la página con pestañas y leyó con una voz lo suficientemente suave como para magullar. La divulgación de material de hoja de ruta antes de la firma del socio se considerará incumplimiento anticipatorio. Ninguna interpretación, ninguna nota a pie de página, solo la línea, clara, final, y ahora armada. La mandíbula de Greg se apretó tanto que parecía que estaba intentando masticar el tiempo mismo. Lacey no habló. Su teléfono estaba boca abajo sobre la mesa, vibrando una vez, luego otra, probablemente recursos humanos o, peor aún, relaciones públicas. Un suave crujido rompió el silencio. El director financiero, Richard Lane, se inclinó ligeramente, con la voz baja, pero lo suficientemente clara para que la sala la oyera. Eso es riesgo de uso de información privilegiada. Las palabras golpearon la mesa como agua helada porque ya no era solo un contrato roto. Era divulgación, declaraciones prospectivas, contenido que había sido envuelto en NDAs, cortafuegos y aislamiento legal, de repente desfilando en una presentación de diapositivas con fuentes en negrita y puntos codificados por colores. Si alguien fuera de la sala hubiera realizado operaciones con esa información, no estábamos ante un incumplimiento. Estábamos ante una investigación federal. Meline cerró la carpeta. La Junta no debatió, no hubo gritos, ni negaciones, ni un último discurso de Greg. Solo una votación silenciosa. Manos levantadas alrededor de la mesa, medida, decisiva, el tipo de votación que ocurre cuando los escombros son innegables y el coste de fingir es demasiado alto. Greg fue puesto en licencia inmediata. Lacey fue formalmente despojada de sus roles de cara al cliente, pendiente de revisión interna. Ni siquiera usaron la palabra terminación. Aún no, pero el silencio posterior llevaba su propio tipo de obituario. Nadie los miró. Greg miró al frente, respirando por la nariz como un hombre que intentaba no llorar en cámara. Lacey me miró una vez, con los ojos muy abiertos y llorosos, pero yo no le di nada. Ni crueldad, ni perdón, solo ausencia. Me levanté, recogí mi cuaderno, mi bolígrafo, mi dignidad todavía intacta, todavía mía. Uno de los miembros de la Junta, una mujer a la que conocía desde hacía años, pero a la que nunca había visto sin una etiqueta con el nombre, preguntó suavemente, Margaret, ¿te quedas? La sala esperó. Incluso Greg levantó la vista como diciendo, tal vez, solo tal vez, me adelantaría para salvarlos del desastre que crearon. Sonreí, pequeña y afilada. No, dije, pero dejaré mis términos por escrito. Y salí, no rápido, no lento, no victorioso al estilo de Hollywood. Simplemente terminado. Cuando llegué al ascensor, el edificio ya se sentía diferente. Las paredes más altas, los techos más silenciosos. La caída no había sido mía. Nunca lo había sido, y al entrar y presionar el botón del vestíbulo, no miré atrás. No quedaba nada que ver. Muchas gracias por ver, astutos señores. Suscríbete para mantener la cafetera de la venganza en funcionamiento. Tus ex colegas no sabrán lo que les golpeó.